Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gadi y el día de hoy quiero que me acompañen a estudiar mi escuelita sabática. El título de la lección se llama Llenen la tierra. Énfasis de la lección: contemplar con perspectiva de plenitud. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmo 33:5. Los textos bases son Génesis capítulo 1, versículo 28. Salmos capítulo 33. Isaías capítulo 11, del versículo 1 al 9. Y Habacuc capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este versículo es una profecía de esperanza en medio de los juicios que Dios anuncia contra las naciones injustas. Aunque hay violencia, corrupción e idolatría, el Señor asegura que llegará el día en que su gloria será reconocida universalmente. El conocimiento de la gloria de Jehová no se trata solo de información, sino de experiencia viva. Como las aguas cubren el mar. Es una imagen de plenitud, algo imposible de detener o limitar. Así será la presencia y reconocimiento de Dios en toda la tierra. Es una visión que apunta al futuro reino de Dios, cuando toda la creación reconozca su soberanía. Amén. Ahora vamos a leer el objetivo de la lección, que es valorar la bendición de llenar la tierra, no solo como poblar, sino como un llamado de Dios a cubrir la creación con la plenitud de su presencia y carácter, su justicia, misericordia, paz y esperanza, para asumir el compromiso a ser representantes que santifican el espacio y contrarrestan el vacío del nihilismo. Y vamos a ver lo que es el nihilismo. Nihilismo. El nihilismo es una corriente filosófica que sostiene que la vida, en última instancia, carece de un propósito o objetivo, valores universales o un sentido absoluto. La palabra viene del latín nihil, nada. Características principales: negación del sentido absoluto. Rechaza la idea de que exista un propósito inherente en el universo o en la existencia humana. Valores cuestionados. Los principios morales, religiosos o sociales son vistos como construcciones humanas sin una base objetiva. Visión existencial. Para algunos esto lleva a la desesperanza, para otros abre la posibilidad de construir un sentido propio y auténtico. Vamos a ver los tipos de nihilismo. Existencial. Plantea que la vida no tiene un sentido. Moral. Niega la existencia de valores morales absolutos. Epistemológico. Afirma que no se puede conocer la verdad con certeza. Político. Desconfía o rechaza las estructuras de poder, leyes o instituciones. Bien. En la práctica diaria de la vida, el nihilismo puede sentirse como esa sensación de ¿para qué hago todo esto si nada tiene sentido? ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Yo creo que la mayoría, si no es que todos. La verdad es que yo, hablando personalmente, sí me sentía así. Antes de conocer a Cristo, antes de conocer el Evangelio, más bien de entenderlo, porque desde pequeña crecí en la iglesia, pero me aparté. La verdad es que era de las personas que iban a la iglesia, bueno, de las niñas que iban a la iglesia porque sus papás las llevaban, ¿no? Pero no entendía todavía el Evangelio, no entendía todavía la gracia de Cristo, no entendía la salvación ni todas esas cosas. Y uno de mis lemas, aún habiendo ido a la iglesia cuando estaba pequeña, era
Si de todos modos me voy a morir, pues hago esto, ¿no? No importa. No importa quién lastime, no importa si está mal, no importa si me regañan mis papás, no importa si estoy rompiendo las reglas, pues de todos modos me voy a morir, ¿no? Y creo que es algo que está muy fuerte en las personas, en los jóvenes de la actualidad. Que muchos crecen con este sinsentido, que es, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que vivir al máximo porque nos vamos a morir. Yo les digo, yo tenía esa idea y era de esas muchachitas que decía, písale al carro, ¿no? Písale al acelerador para que vayamos bien rápido, ¿no? No importa si nos morimos, ¿no? Yo sé que no está bien y sí me da un poco de pena decirlo, pero era de esas personas que decía yo, pues ya, ¿no? De todos modos, algún día me voy a morir. Y vivía sin propósito, vivía al límite, lo cual creo que a veces cuando tememos a algo también intentamos como que inconscientemente como que acelerar esa situación, ¿no? Como de que le tengo miedo a que me deje mi novio y inconscientemente acabo poniéndome en situaciones que hacen que esta situación suceda, ¿no? Que de verdad terminemos, ¿no? Igual los jóvenes, muchos, ¿no? Bueno, en mi caso, yo creo que le tenía miedo a morir y me ponía en muchas situaciones que me acercaran a ello, ¿no? Y ahí la verdad es que le agradezco mucho a Dios porque me cuida muchísimo y gracias a Él estoy aquí todavía hablando de esto. Pero bueno, continuamos. Aquí hice una reflexión de antes, por ejemplo, el nihilismo que fue antes de y ahora. Cristo viene a darle la vuelta totalmente a ese nihilismo y nos llena de vida, de propósito. Pone en nuestro corazón un anhelo y esperanza, restauración para mí y mis hermanos, un deseo grande de compartir el Evangelio y anhelar que la gracia de nuestro Señor cubra a todo el universo. Y eso fue lo que me pasó después de que entendí que mi vida sí tenía un propósito y que no estaba aquí por casualidad. Continuamos. Y nos vamos a la narración. La creación buena de Dios fue bendecida con el potencial de llenar a plenitud. Al mismo tiempo recibió la bendición de ser colocada bajo el gobierno y cuidado de unos mayordomos, el hombre y la mujer, facultados por Dios para santificarla y llenarla con la presencia y el carácter de Dios. En el plan del Creador existe una mejor versión de la creación que encargó al ser humano. En la visión de Dios, el mundo está completo y es en gran manera bueno. Sin embargo, es un mundo que puede florecer y ser todavía mejor. Así que capacitó a sus representantes para labrar la tierra y cuidarla. Dios nos da la capacidad de habitar, poblar y establecer una presencia significativa en toda la tierra. Esto implica la habilidad de adaptarse a diversos entornos, de desarrollar culturas y sociedades que ocupen y administren el mundo. Es el poder de extender la esfera de la vida humana y con ella la presencia de los portadores de la imagen de Dios. Llenar la tierra no significa solo poblarla, sino llenarla o llevarla a su plenitud. Cuando Dios dijo, llene la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 28, y vamos a leerlo, nos dice, además, Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra.
nos estaba dando facultades grandiosas. No se refería solo a llenar un espacio, sino a santificar el espacio. El verbo hebreo, mil, u, implica completar, llenar de significado. De manera similar como el tabernáculo fue llenado de gloria. Y viene una palabra, ahorita se las pongo ahí, de Dios en Éxodo 40:34. Y vamos a leer Éxodo 40:34. Entonces la nube empezó a cubrir la tierra de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Toda la creación está destinada a ser su morada permanente. Apocalipsis 21, versículo 1 al 3. Y vamos a leer también. Dice Apocalipsis 21 del 1 al 3. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior había desaparecido y el mar ya no existe. También vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, bajando del cielo desde donde está Dios, y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Amén. Dice, el contraste se da cuando nos enfrentamos a una época marcada por el nihilismo. El nihilismo es una corriente filosófica y existencial que sostiene que la vida carece de sentido, objetivo, propósito o valor real. En su forma más radical, niega toda la verdad moral, religiosa o trascendente y reduce la existencia a lo absurdo, al vacío o a la simple supervivencia. ¿Qué era lo que hacía yo? Simplemente sobrevivía. Cada día que pasaba, solamente estaba pensando en qué lío me voy a meter. Como que buscaba con adrenalina, con situaciones complicadas. Me gustaba complicarme la vida y como que de esa manera buscaba llenar el vacío. Y ahorita vivimos en una época. Yo creo que siempre ha existido eso, ¿no? Que buscamos llenar ese vacío, pero siento que en este momento, a pesar de que ya hay más cosas, a pesar de que ya podríamos pensar, es que cómo es que ahorita que hay tanta tecnología, que hay tantas redes sociales, que hay tantas maneras de comunicarse, que hay tanta... Bueno, que ya somos mucha gente, que hay muchas escuelas, muchos cursos, muchos lugares en donde compartir, en donde estar con más personas, convivir, todo eso, ¿no? ¿Y por qué aún así, o por qué con mayor razón ahorita nos sentimos tan vacíos, ¿no? Y yo creo que esto de sentirnos vacíos es algo de toda nuestra vida nacemos con esa necesidad, con ese vasito, con el vaso vacío, así, con el vaso, con una necesidad que tenemos de llenarlo, ¿no? Así de echarle algo. Esa mochilita, ese vasito o lo que sea, ¿no? Pero no lo hacemos porque buscamos en los lugares equivocados. Buscamos... voy a poner unos ejemplos que era como mis maneras de llenar mis vacíos. Y era la aceptación de las personas, el publicar una foto en Facebook y que me dieran like, el consumir sustancias, el llamar la atención, el salir y hacer bulla, sí, ajá, llamar la atención, ¿no? El que todos me voltearan a ver y dijeran qué cool, ¿no? Ella, o cosas así, ¿no?
esas eran mis maneras de llenar mis vacíos, según yo. Más, a pesar de todo lo que hice, a pesar de mm, creer que la manera en la que lo estaba haciendo era la correcta y que así lo iba a lograr, la verdad es que me hice parte de grupitos, escuchaba música, me llamaba, por decir así, pues me llamaba de ciertas maneras, ¿no? O sea, me cambiaba el nombre, me quería darme como una identidad diferente a la que Dios me dio, ¿no? Y según yo, así iba a llenar esos vacíos. Muchos lo hacen con trabajo, muchos lo hacen con el estudio, porque también no nada más son maneras tóxicas, maneras destructivas de intentar llenar esos vacíos, ¿no? No nada más es con alcohol, no nada más es con deseo de llamar la atención o cosas así, ¿no? También puede ser con exceso de trabajo, con exceso de limpieza o cosas así, a veces no, con la alimentación. Hay tantas maneras, tantas, pero aquí nos damos cuenta que a pesar de tantas cosas que ya hay en este mundo, con las que pudiéramos decir que ya tenemos todo, aún buscamos más. Y es simplemente porque, por ejemplo, hablando en cuanto a una persona que tiene dinero, que tiene a su familia, que tiene todo lo que quiere tener, ¿no? Aparentemente hablando. Todo lo que tú y yo podríamos desear, ¿no? Y siempre nos preguntamos que el por qué ese tipo de personas tampoco son felices, ¿no? Y ahí es cuando entendemos, ¿no? El dinero no da la felicidad. Pero yo creo que es esto porque estaba viendo apenas también un discurso que estaba dando alguien popular, un cantante de reggaetón popular, que estaba diciendo que a pesar de su nombre y a pesar de todo, y ahí es cuando yo le doy gloria a Dios, porque él decía, a pesar de lo grande que soy y de lo grande que me siento, no, nunca pude llenar ese vacío, a pesar de los aplausos, a pesar de que llenaba estadios, que iba tanta gente a mis conciertos. Cuando yo regresaba a mi habitación, yo me sentía vacío, me seguía sintiendo roto, me seguía sintiendo que me hacía falta algo. Y ahí yo también entendí que no era nada más yo y mi necesidad. Digo, a lo mejor yo decía, pues es que me hacían falta likes, ¿no? Me hacían falta personas a mi alrededor que me dijeran lo que yo quería escuchar, o me hacía falta tal vez dinero, o... Pero yo me di cuenta que no era eso, porque había tenido, al menos hasta el día de hoy, había tenido las cosas que yo quería y habían estado plasmadas ahí también en un futuro. Sabía que podía conseguirlas si lo quería, pero me preguntaba, ¿realmente eso va a llenar ese vacío? ¿Realmente esto me va a hacer feliz? Y viendo testimonios de tantas personas que hoy en día hablan de su vida antes de Cristo y de su vida después, su vida ahora que lo conocen, ahora que están con Él, nos damos cuenta que ese vacío nadie, ni siquiera tu esposo, ni siquiera tus hijos, ni siquiera tus papás, ni siquiera tu perrito, tu gatito, no hay nada que pueda llenar ese vacío más que el Espíritu Santo. Vamos a continuar porque ya me extendí demasiado aquí. Y los invito a comentar con qué llenaban sus vacíos. Dice, este pensamiento ha tenido expresiones variadas desde el pesimismo hasta el relativismo ético o el desencanto cultural.
Cuando esta visión se traslada al cuidado de la tierra, sus consecuencias pueden ser profundamente destructivas. Si la vida no tiene sentido, tampoco lo tiene la naturaleza. La tierra se convierte en un recurso sin significado, se le despoja de cualquier valor sagrado o trascendente, por lo que su destrucción no genera conciencia ni responsabilidad moral. El nihilismo también genera apatía. ¿Para qué proteger el planeta si al final todo es vacío y se acabará? ¿Qué pregunta? Dice, si nada tiene valor duradero, entonces lo único que importa es el placer inmediato. Esto refuerza una mentalidad consumista, extractiva y destructiva. Y con esto quiero que analicemos un poquito aquí en donde dice que lo único que importa es el placer inmediato. Bien, les voy a leer un poquito de lo que es el placer inmediato. Dice, el placer inmediato es esa satisfacción rápida y momentánea que sentimos al hacer algo que nos gusta o que nos genera bienestar al instante. Como comer un dulce, comprar algo que deseamos, mirar redes sociales, descansar en lugar de trabajar, etc. Está muy relacionado con la gratificación instantánea, elegir lo que da gusto ya, en lugar de esperar por un beneficio mayor a largo plazo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de placer inmediato. Y uno de ellos es comer comida rápida en lugar de preparar algo más sano. ¿Cuántos hacemos esto? La verdad yo sí lo hago. No todos los días, pero sí lo he hecho. Y la verdad es que a veces sí me arrepiento y digo, ay, mejor hubiera guardado, me gasté 300 pesos, ¿no? Y pude haber hecho 2 comidas, ¿no? Con eso o algo así. Digo, no está mal de vez en cuando, ¿no? Pero ver una serie cuando deberías dormir, eso también me ha pasado. A veces tengo sueño y mejor prendo la tele y me quedo viendo algo ahí. Y la verdad es que es importante escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y ponerle atención. Comprar algo sin necesidad porque te da emoción en el momento. Claro que me ha pasado muchas veces. Lidio mucho con esto. Dice, postergar tareas para quedarte en redes sociales. Eso no tanto, la verdad es que intento ser muy disciplinada con mis tareas y decir, no, primero hago esto, no puedo estar tranquila en redes o en el teléfono si no he terminado lo que tenía que hacer, ¿no? Pero sí, sé que muchas de estas, no solamente a mí, sino a muchas personas nos suceden, ¿no? Y hay cosas que sí estoy consciente. Hay cosas en las que, bueno, estoy consciente en cositas que tengo que cambiar. Ojalá que tú también hagas conciencia. Más bien, no porque sea malo sentir placer inmediato, pero sí es importante que tengamos un balance y nos vamos con el equilibrio es importante y dice, el placer inmediato puede ser bueno y necesario, nos da motivación y alegría, pero si se convierte en hábito dominante puede impedir lograr metas grandes, porque preferimos lo fácil y rápido en lugar de lo que requiere esfuerzo. Y creo que yo tengo un temita ahí con eso también, pero luego lo platico. Dice, desde la Biblia el placer inmediato se parece mucho a lo que la palabra llama los deseos de la carne, o la inclinación a escoger lo rápido y pasajero antes que lo eterno y verdadero. Y vamos con algunos ejemplos bíblicos. Y vamos a leer un poquito aquí lo que dice desde la Biblia. El placer inmediato se parece mucho a lo que la palabra llama los deseos de la carne o la inclinación a escoger lo rápido y pasajero antes que lo eterno y verdadero. Bien, aquí les voy a dar algunos ejemplos bíblicos de placer inmediato. Hay un mosquito, no lo vieron. Dice, número 1.
Esaú y el plato de lentejas. Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Cambió su primogenitura, bendición eterna y espiritual, por un simple plato de comida. Prefirió el placer inmediato de saciar su hambre a la recompensa futura. Número 2. El pueblo de Israel en el desierto, Éxodo 16. Se quejaban porque extrañaban la comida de Egipto, aunque Dios les ofrecía libertad y una tierra prometida. Deseaban la satisfacción inmediata antes que confiar en el plan de Dios. Número 3. Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Satanás lo tentó con placeres inmediatos, pan, poder, fama. Jesús eligió la obediencia y la recompensa eterna sobre la gratificación momentánea. Y aquí un principio bíblico. La Biblia enseña que el placer inmediato muchas veces desvía de lo mejor que Dios tiene. Por eso habla de dominio propio. Gálatas 5, versículo 22 al 23. Y vamos a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y de esperar en el Señor, Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estoy comiendo uvas, por eso me ven ahí. Dice, aplicación a la vida diaria. Antes de tomar decisiones rápidas, preguntarnos, ¿esto me acerca al propósito de Dios o solo me da un gusto momentáneo? Practicar la paciencia y el autocontrol, recordando que lo eterno siempre vale más que lo momentáneo. Y aquí les quiero compartir un devocional más allá del placer inmediato para que el que guste lo aplique. Dice, versículo clave, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Reflexión. El mundo nos invita a vivir en gratificación instantánea, comer, comprar, mirar, sentir, todo al momento. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no todo lo que se siente bien al instante nos conviene. Esaú perdió su bendición por un plato de lentejas. Israel deseó comida antes que confiar en la promesa. Jesús rechazó las tentaciones inmediatas para obedecer al Padre. Dios quiere que cultivemos el dominio propio y aprendamos a esperar en Él. Lo que hoy parece un sacrificio, mañana se convierte en bendición. Amén. Y aquí una oración. Dice, Señor, ayúdame a no dejarme llevar por los placeres inmediatos que me apartan de ti. Enséñame a tener dominio propio, paciencia y a confiar en tus promesas eternas. Que mi corazón desee más tu voluntad que cualquier satisfacción momentánea. Amén. Aplicación. Antes de tomar una decisión rápida, pregúntate, ¿esto me acerca a Dios o solo me da gusto momentáneo? Haz un pequeño ayuno de algo que te dé placer inmediato. Redes sociales, comida, compras y dedica ese tiempo a la oración. Recuerda, lo eterno siempre vale más que lo instantáneo. Vamos a continuar nuestra lectura de la escuelita porque eso que estaba comentando era como un pequeño resumen, pequeño muy largo resumen. Dice, si nada tiene valor duradero, entonces lo único que importa es el placer inmediato. Esto refuerza una mentalidad consumista, extractiva y destructiva, que busca la satisfacción en el presente a cualquier costo sin considerar las consecuencias a largo plazo. Desde nuestra perspectiva como cristianos, el nihilismo es un enemigo escondido de la esperanza. El Evangelio proclama que la creación es buena
amada y llamada a la plenitud. Como mayordomos de la creación, promovemos una espiritualidad de sentido, gratitud y responsabilidad, donde cuidar la tierra se convierte en un acto de fe y amor, con el propósito de ser co-creadores que la llevan a su plenitud. Somos llamados a llenar los vacíos con justicia, a transformar los desiertos en llenura de vida y a transformar los espacios olvidados en parajes que anticipan el reino. Y nos vamos al análisis número 1. Podemos llenar con la presencia santa. Salmo 35, versículo 5 al 9. La noción de llenar va más allá de santuar el mundo con cosas. Más que ocupar, somos llamados a santificar. Número 1. Debemos recordar que la tierra está impregnada de carácter de Dios. Versículo 5. Justicia, mishpat, y misericordia, gesed. En toda la creación se manifiesta su bondad y fidelidad. Comente. Y por aquí tengo el comentario del análisis número 1 y es: colaborar en llenar la tierra con el carácter de Dios y hacer que su justicia y misericordia se refleje en cada uno de nuestros actos, recordando asimismo que nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Manifestemos, al igual que Dios, su bondad y fidelidad, uniéndonos en armonía con nuestro Señor, Creador de todas las cosas. Número 2. El aliento del Creador, su espíritu que dio origen y lo llena todo, mantiene permanentemente la vida. Salmo 33, versículo 6. Número 3. La mirada del Señor está atenta y contempla su creación. Número 4. A pesar del gran deterioro que la creación ha sufrido, aún sigue dando testimonio de la presencia que la santifica. Somos llamados a restaurar la creación y orientar nuestros esfuerzos para que sea un reflejo pleno de la gloriosa santidad del Creador. Vamos a leer Isaías capítulo 11. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid, y el recién nacido destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Y vamos aquí a un desglose de estos versos. Y el primero es: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Imagen de un árbol cortado que vuelve a dar vida. Israel parecía destruido, pero de esta raíz brotaría el Mesías. Jesús es ese retoño, el cumplimiento de la promesa a David. Verso 2. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Habla de la plenitud del Espíritu en Cristo.
espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Se refleja en la vida de Jesús. Lucas 4, versículo 18 al 19. Versos 3 y 5. Justicia del Mesías. No juzgará por apariencia, sino con justicia verdadera. Defenderá al pobre y al humilde. La justicia y la fidelidad serán como su cinturón. Todo lo que hace está marcado por rectitud. Versos del 6 al 8. El reino de paz. Animales que normalmente serían enemigos conviven en armonía. Lobo con cordero, leopardo con cabrito, niño jugando con la serpiente. Es una imagen de paz que traerá el reino de Dios, donde ya no habrá violencia ni maldad. Verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Profecía del futuro reino mesiánico. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Y aquí una aplicación de estos textos a nuestra vida diaria, y es que Jesús es nuestro Rey justo. Podemos confiar que Él ve más allá de las apariencias. El Espíritu que reposó en Cristo también está disponible para nosotros. El pasaje nos invita a vivir en paz, reconciliados con Dios y con los demás. Aunque aún vivimos en un mundo con maldad, esta profecía nos da esperanza del reino futuro de Cristo, donde habrá paz perfecta. Y leyendo la escuelita dice, Isaías describe un mundo donde el lobo vive con el cordero, una realidad en la que los depredadores dejan de ser una amenaza. Hay shalom, paz. Esta es la plenitud que esperamos, la plenitud que espera la creación es el shalom de Dios. Bien, la palabra shalom es una palabra hebrea muy rica en significado. A menudo se traduce como paz, pero su sentido es mucho más amplio y profundo. Significados principales de shalom: paz, ausencia de guerra o conflicto; bienestar, una vida completa, tranquila y en armonía; integridad, estar entero, completo, sin falta ni fractura; prosperidad, tener lo necesario para vivir con dignidad; armonía, buenas relaciones con Dios, con uno mismo y con los demás. Donde reina la justicia y las relaciones de bienestar en armonía. La plenitud que espera la creación es el conocimiento de la gloria de Dios que cubre la tierra. Habacuc 2:14. Y tenemos por aquí, dicen, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este versículo es una profecía de esperanza en medio de los juicios de Dios. Que Dios anuncia contra las naciones injustas. Aunque hay violencia, corrupción e idolatría, el Señor asegura que llegará el día en que su gloria será reconocida universalmente. ¿Cómo podemos contribuir para fomentar que la paz llene la tierra? Y aquí tenemos el versículo nuevamente de Isaías 11, versículo 9. Isaías capítulo 11, versículo 9, dice que la tierra será llena de conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso significa que la paz verdadera vendrá cuando el mundo conozca y viva conforme a Dios. Tú y yo no podemos traer la paz total. Eso solo Cristo lo hará en su reino. Pero sí podemos contribuir a sembrar y fomentar esa paz aquí y ahora. 5 maneras de contribuir a la paz. Compartiendo el Evangelio. La verdadera paz empieza con reconciliarnos con Dios por medio de Jesús. Romanos 5:1. Cuando compartimos la palabra, ayudamos a que otros conozcan esa paz. Viviendo en el Espíritu. El fruto del Espíritu incluye la paz. Gálatas 5:22. Si vivimos en paciencia, mansedumbre y dominio propio, transmitimos paz a quienes nos rodean. Perdonando y reconciliándonos. Jesús nos dijo, bienaventurados los pacificadores. Mateo 5:9.
No podemos hablar de paz si guardamos rencor. Aprender a perdonar es clave para fomentarla. Siendo justos y compasivos. Isaías 11 muestra al Mesías defendiendo a los pobres y humildes. Cada vez que actuamos con justicia, ayudamos al que lo necesita y evitamos la violencia. Sembramos paz. Número 5. Orando por nuestro entorno y autoridades. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 2, nos anima a orar por todos, incluso gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente. La paz comienza también en la intercesión. Y aquí les tengo también una oración sugerida. Es: Señor Jesús, tú eres el príncipe de paz. Enséñame a ser instrumento tuyo para llevar paz a mi hogar, a mi familia y a quienes me rodean. Ayúdame a perdonar, a compartir tu palabra y a vivir en justicia. Que con mi vida otros puedan conocerte y así tu paz llene la tierra. Amén. Bien, vamos a continuar. A ver si tenemos un número 3 aquí. Y dice: podemos llenar con esperanza de un buen futuro. Salmo 72, 19, Apocalipsis 21, del 1 al 5. El Salmo 72 ora por un reinado donde toda la tierra se llene de la gloria de Dios, no como esperanza futura, sino aquí y ahora. Esto comienza con nosotros. Número 1. Si los cielos, a pesar del deterioro, cuentan la gloria de Dios, dando testimonio de su presencia maravillosa, ¿cómo reflejaría esa gloria siendo restaurados? Opine. Yo creo que al menos lo que es mi cabeza, mi imaginación, no alcanzan como a comprender. No sé, siento que me quedo muy cortita en pensar en cómo será todo cuando Cristo venga y cómo será todo en el reino de Dios. A pesar de que lo leemos en la Biblia, a pesar de que veo la grandeza de Dios, creo que mi mente y mi imaginación se quedan cortitas. El ministerio de Jesús, con sus acciones y enseñanzas, fue un reflejo de la gloria y un anticipo de la presencia de Dios que anhela poner su habitación permanente entre nosotros. Lea Juan capítulo 1, versículo 14 en distintas versiones y opine. Vamos a buscar unas versiones aquí de Juan. Aquí tenemos versión Reina Valera 1960. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos a ver otra versión. Bien, aquí tenemos otra versión. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, el verbo fue hecho carne. El verbo es Jesucristo, la palabra eterna de Dios. Juan 1, versículo 1. Aquí vemos el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre para habitar con nosotros. Habitó entre nosotros. Literalmente significa puso su tienda o tabernaculizó entre nosotros. Así como la presencia de Dios estaba en el tabernáculo en el desierto, ahora está en Jesús mismo. Vimos su gloria. Los discípulos fueron testigos de su gloria en sus milagros en el monte de la transfiguración y sobre todo en la cruz y la resurrección. No es solo una gloria de poder, sino de amor sacrificial, lleno de gracia y de verdad. Jesús no vino con condenación, sino con gracia, favor inmerecido, pero también con verdad. No oculta el pecado, lo confronta,
pero ofrece perdón en Cristo, se une la misericordia y la justicia. Y ten misericordia de mi bebé. Me estás jalando el cabello. Bien, espero que les haya gustado esta escuelita, estudiar conmigo, acompañarme. Muchas gracias a todos los que vieron el video completo, a los que no lo vieron completo también, pero se perdieron las gracias. Los invito a suscribirse y a darle like y espero tenerlos aquí presentes en los siguientes videos.